Bienvenidos amigos, una vez más a mi canal. Aquí le habla Hilton, su fiel servidor. Se hacía el puertorriqueño. Atrás quedaron los días en el que nos bajábamos el programita de chía y veíamos a ver si podíamos agarrar un chía, dos chías, como para probar. Ahora la mayoría de nosotros está esperando las pulls, estamos dando con todo. Mucha gente está ploteando fuerte. Entonces llega el momento que ya no le entran más plots en los discos duros. En este tutorial voy a explicar cómo farmear chía en dos computadoras diferentes en Windows. ¿Para qué puede llegar a servir esto? Que explota en cualquier momento. Como sabrán, las placas madre tienen un número limitado de puertos SATA. La mayoría le puedes meter hasta 4 o 6 discos. Una vez que vos ploteás los 6 discos, sí vas a necesitar otra computadora o también, bueno, un super adaptador para poder farmear. También hay veces que conviene farmear en otra computadora y plotear en otra computadora por una cuestión de comodidad y de eficiencia. El tutorial, la verdad, es bastante rápido, por lo que si se traban en alguna parte, solamente ponen pausa y después lo resumen. Me di cuenta luego de grabar el tutorial que estaba tan rápido, así que bueno, les pido mil disculpas, pero es eso antes que hacer un video de 50 minutos que no lo ve nadie. Bueno, sin nada más que decir, vamos a ver el tutorial. Muy bien amigos, en este tutorial vamos a aprender cómo farmear en dos computadoras o más al mismo tiempo. Esto nos puede servir para hacer más eficiente nuestro sistema de ploteo y farmeo, ya que podemos designar una computadora bastante poderosa para plotear y algunas otras computadoras mucho menos poderosas para farmear. En este momento, como verán, tengo el cliente de Chia conectado correctamente sincronizado. Vamos a Farm, nos dice que el estado es farmeando. Esta es mi computadora principal. Ahora, para entender un poquito de qué va esto, vamos a tocar algunos detalles técnicos. En realidad yo creo que vale la pena aprender. Como dicen, el conocimiento no ocupa lugar. Así que primero que nada vamos a entender por qué simplemente no podemos abrir nuestro cliente de Chia en varias computadoras dentro de nuestra red y que se pongan a farmear automáticamente. Hay una pequeña cosa que se llama protocolo de configuración dinámica de host, o en inglés Dynamic Host Configuration Protocol. Es increíble cómo flasheo inglés nativo, no sé ni hablar en español todavía. Básicamente lo que hace esto es un protocolo de red de tipo cliente-servidor, mediante el cual un servidor DHCP asigna dinámicamente una dirección IP a cada dispositivo en una red para que puedan comunicarse con otras redes IP. ¿Qué significa esto? Yo acá me tomé el trabajo de hacer un diagrama que se los voy a dejar en la descripción para que se entienda básicamente qué es esto de DHCP. Yo la verdad no soy experto en este tema, así que lo voy a intentar explicar con mis palabras como lo entendí yo siempre. Estoy seguro de que les va a ser muy fácil entenderlo. Esta nubecita representa nuestro ISP, que en mi caso es Fivertel. El proveedor de servicios de internet funciona como un servidor de DHCP donde nos asigna a cada router, o sea, a cada conexión hogareña, una IP diferente. Como verán, esta termina en 22 y esta termina en 34. Vamos a suponer que la 22 es la casa del vecino y la 34 es nuestra casa. Nuestro router, además de funcionar como cliente de DHCP, también funciona a su vez como un servidor de DHCP, igual que lo hace nuestro ISP. Y lo que hace es asignar a los dispositivos dentro de nuestra casa una dirección IP privada. Por ejemplo, acá nuestro celular tiene 192.168.0.1. Esta persona que está acá puede ser algún familiar viendo Netflix. El router le asignó la dirección terminada en 0.2 y esta es nuestra computadora, nos asignó la IP privada terminada en 0.3. Cabe aclarar que hay una gran diferencia entre IP privada, que son las que están adentro de nuestra red, y las IP públicas, que son las que nos asigna nuestro proveedor de internet para poder crear conexiones externas. Bien, una vez que entendemos esto, nos pasamos a la otra página. Cuando nos llega una petición de internet, por ejemplo en el puerto 8444, que es el que utiliza Chia Network para comunicarse con nuestro full node, nuestro router, por medio de una regla de port forwarding, que es el tutorial que les voy a dejar acá arriba a la derecha, se configura para que todas las peticiones entrantes por este puerto las derive a la IP terminada en 03. Eso quiere decir que pasando nuestro firewall, que es esto que vemos acá, toda petición entrante o saliente por el puerto 8444 va a impactar en nuestra computadora principal y no en el celular ni en la otra computadora. Esto en la mayoría de los casos es automático. Lo realiza otro sistema llamado UPnP, que significa Universal Plug and Play, que no los quiero aburrir. Lo que hace básicamente es que nosotros no nos tengamos que tomar el trabajo de entrar al router e indicarle al router que nos pase todas las peticiones de este puerto a determinada computadora, sino que lo hace automáticamente. En la mayoría de los casos es así, si no, por ejemplo, cuando abrimos un juego de computadora tendremos que ir a abrir el puerto correspondiente todas las veces. Entonces, ¿cuál sería el problema acá? Si nosotros queremos farmear tanto con nuestra computadora como la que tenemos el familiar viendo Netflix, el router no puede asignar un puerto a dos computadoras o a dos dispositivos diferentes en la red. Entonces, la solución es la siguiente. Por el puerto 8444 van a entrar las conexiones en nuestro router y van a ir dirigidas a nuestra computadora principal o full node, que tiene nuestro CA, que esto significa certificado de autoridad. Y todas las demás computadoras que nosotros querramos incluir simplemente van a funcionar como cosechadoras, pero la conexión principal se va a hacer mediante nuestro full node. Es necesario que entiendan más o menos cómo funciona este sistema para comprender lo que vamos a hacer a continuación, porque sería muy fácil decirles copien y peguen esto en la PowerShell, pero esto serviría solo para algunos casos y no para todos. Entonces, de esta forma, conociendo cómo funciona el sistema, seguramente podamos minimizar algunos errores y también podamos minimizar algunas preguntas y con esto perder
perder menos tiempo. En el GitHub de Chia hay una página de referencia que nos indica exactamente cómo hacer todas estas cosas, pero la verdad está en inglés y un poquito enroscada, así que nosotros lo vamos a hacer mucho más fácil. Acá, como verán, está básicamente lo que yo les explicaba en la imagen anterior, cómo nuestra computadora principal se va a comunicar con otros nodos, pero los demás van a funcionar solamente como cosechadoras. Hay una cosa que me llamó muchísimo la atención. Scrolleamos hasta lo que sería abajo del todo de la página y nos encontramos con que dice mensaje importante, y acá vemos que hay algo escrito en inglés. Lo que vamos a hacer es traducirlo. Dice: la agricultura de chía no funcionará si no estás suscrito al canal de YouTube de Ayrton Scott. Esto es obligatorio y altamente recomendado por Bram. Así que bueno, yo que ustedes, gente, le hago caso. Total, es apretar un botón, mejor dicho 2 botones, porque también hay que darle a la campanita, y si no lo hacemos puede ser que nada de esto funcione. Incluso puede ser que nuestra computadora explote. Bobe. Para este tutorial voy a dividir la pantalla en 2 y voy a utilizar una máquina virtual para representar lo que sería la segunda máquina de farmeo. La del lado izquierdo es nuestra máquina de farmeo que queremos insertar en la red, y la del lado derecho es nuestra máquina principal en la cual vamos a correr nuestro full node. Para que vean de lo que les hablo, vamos a correr el comando ipconfig en cada una de las máquinas para conocer nuestra IP privada. Vemos que donde dice dirección IPv4 en mi máquina principal termina en 0.5 y en mi máquina secundaria termina en 0.28. Estas son las direcciones IP privadas que nos asignó nuestro servidor DHCP, o mejor dicho nuestro router. Las vamos a necesitar para poder comunicarnos dentro de nuestra propia red. Lo que vamos a hacer antes que nada va a ser abrir PowerShell en nuestra máquina principal. Para esto vamos a inicio y escribimos PowerShell. Con el comando cd, nos vamos a ir una carpeta atrás, lo volvemos a realizar y luego escribimos cd nb log y le damos al botón tab para que lo autocomplete. Eso verde que ven ahí es simplemente una variable dinámica de en qué carpeta se encontraría nuestra data local. Le damos a cd, escribimos ch, tab, nos vamos a la versión de nuestra aplicación, resources, app, azar un packet y a la carpeta daemon. Luego le damos a enter. Una vez que estamos en esta carpeta, verificamos que podemos correr comandos de Chia. Vamos a escribir las letras cls para borrar todo y escribimos .chia.exe. Le damos a enter y verificamos que podemos correr el ejecutable de Chia y los argumentos que necesitemos. Apretamos flechita arriba y luego escribimos configure-set-log-level y escribimos la palabra info en mayúscula. Le damos a enter. Esto lo que va a hacer es que en nuestro archivo log se guarden absolutamente todos los cambios que ocurran en el programa. Dice login level updated y también nos indica que reiniciemos cualquier servicio de Chia. Le damos a la cruz, nos aparece esta advertencia, le damos a sí y esperamos que cierre todos los procesos. Una vez hecho eso, la abrimos de nuevo. Recuerden que yo estoy trabajando en la máquina principal. Entramos en nuestra billetera, corroboramos que nos diga sincronizado y nos vamos a la pestaña Farm. Ahí vemos acá abajo que nos están llegando los desafíos de la blockchain para ver si nuestros plots pasan el filtro o no. Ahora viene la parte más divertida, configurar el harvester. Lo que hice yo es, de los 152 plots que tengo, agarré y me copié 2 al azar y los pegué en un disco que estaba casi vacío. Como estos plots fueron creados con mi llave privada, tentativamente no tendría que haber inconveniente y debería reconocerlos como plots válidos. Si yo voy a la computadora secundaria, a la parte de equipo, me doy cuenta que acá tengo el disco conectado con estos 2 plots. Lo primero que tenemos que hacer en la máquina secundaria es instalar el cliente de Chia. Para eso nos dirigimos a chia.net, Windows, esperamos que se descargue, en este caso es la versión 1.1.6, la abrimos, vemos que se está instalando, conectando a la billetera y nos sale este cartel de seguridad del firewall. Obviamente le vamos a permitir acceso. Esto lo que va a hacer es crear una regla interna en nuestro firewall para que la aplicación de Chia pueda actuar libremente dentro de nuestra red. Una vez que le damos a permitir acceso, simplemente vamos a salir de la aplicación. No vamos a crear billetera ni tampoco vamos a importar la nuestra. Esperamos que nos diga que se están cerrando todos los procesos. Una vez que se cerró, abrimos nuestro administrador de tareas, verificamos que no haya quedado ningún proceso de Chia que se llaman Start Node, Start Harvester, Start Wallet. Lo vamos a reconocer al toque y salimos. Lo siguiente es abrir nuestro PowerShell y acá viene la parte de empezar a hacernos los hackers. Pero antes de esto, lo que necesitamos hacer es copiar nuestros certificados de autoridad. Vamos a nuestra computadora principal, al disco donde tenemos instalada la aplicación de Chia, le damos a usuarios, nuestro usuario, .chia, mainnet, config, ssl y copiamos la carpeta que dice CA. Como verán, lo que hice es copiarla acá en el escritorio de nuestra máquina secundaria. Y la abrimos, vemos que están los certificados en el interior. Muy bien, una vez copiados los certificados, vamos a dirigirnos a la carpeta donde está el cliente de Chia. Para esto volvemos a poner cd, vamos más para atrás y acá ponemos cd log y le damos a tab. Enter, cd Chia, la carpeta de la aplicación, la carpeta resources, la que se llama app azar un packet y por último la carpeta daemon. Una vez que estamos adentro, apretamos cls, vamos a limpiar nuestra terminal. Si por alguna razón nuestro teclado no nos permite escribir la backslash, lo que podemos hacer es copiarla siempre de acá. La seleccionamos y le damos a clic derecho o enter y ya acá la podemos ir pegando. Entonces escribimos .chia.exe y le damos a enter. Perfecto, tenemos acceso al cliente de Chia. Lo que vamos a hacer es asegurarnos de que no haya ningún servicio de Chia corriendo.
corriendo. Entonces le damos a chia.exe stop al-d. Lo que nos tiene que responder este comando es daemon not started yet. Quiere decir que no hay ningún servicio corriendo. Lo siguiente es iniciar el servicio de Chia indicándole dónde están nuestros certificados de autoridad. Para eso lo que vamos a escribir es chia.exe, para que voy a abrir un poquito más la ventana, si se ve bien. Entonces escribimos chia.exe, la palabra init, el argumento C, y acá es donde le vamos a tener que decir al programa dónde están nuestros certificados. Lo que podemos hacer es simplemente darle clic derecho a la carpeta de los certificados, a propiedades, y copiarnos la ubicación. Le damos clic derecho, copiar, y acá apretamos clic derecho, en mi caso, se copia. Acuérdense de que le tenemos que agregar un backslash y ponerle CA. Le damos a Enter. Si todo salió bien, nos tiene que aparecer el siguiente mensaje: Found private CA in users Ayrton Chia mainnet. Esto quiere decir que encontró satisfactoriamente los certificados. Si no aparece este mensaje, es que algo estamos haciendo mal. Si les tira algún tipo de error, traten de incluir el directorio entre comillas dobles. Bien, seguimos. Una vez que le indicamos eso al programa, le vamos a decir que nos muestre los plots. Para eso escribimos chia.exe plots show. El programa nos va a indicar que no tenemos ningún plot porque directamente no le indicamos a dónde debe buscar estos plots. Ustedes tengan en cuenta que lo que estamos haciendo acá en la PowerShell es exactamente lo mismo que hace el programa de Chia en la Wii, pero simplemente lo estamos haciendo con código. Esto es para no iniciar el full node y solamente iniciar la parte de la cosechadora. Bien, limpiamos la consola con CLS. Lo que tenemos que hacer es indicarle al programa dónde están nuestros plots. Como mis plots están directamente en un disco y no en una subcarpeta, simplemente le tengo que dar la letra de la unidad, que en este caso es la Z. Me voy a la PowerShell y escribo chia.exe plots add el argumento D de directory y simplemente pongo la Z, dos puntos y backslash. Le doy a Enter. Me indica que el directorio de plots ha sido añadido, pero nosotros lo que tenemos que hacer es corroborar que el programa los puede reconocer. Para esto ahora sí, lo que escribimos es plots check, la palabra check, y le damos a Enter. Esperamos que termine el testeo y vemos que nos dice summary, que es resumen, te encontraron dos plots válidos, y nos va a aparecer un cartel que dice warning, que nos indica que nuestros plots tienen una farmer o pull public key que no se encuentra en esta máquina. Esto es totalmente normal, ya que en esta máquina nosotros no tenemos nuestra llave privada porque no asignamos nuestra billetera, así que ustedes no se hagan problema por este mensaje. Lo único que tienen que hacer es corroborar que se haya encontrado la cantidad de plots exacta que ustedes tienen en la máquina secundaria. Perfecto, le damos a CLS, limpiamos la consola y lo que vamos a tener que realizar ahora es indicarle a esta máquina secundaria que funcione como harvester para la máquina primaria. Y acá es donde necesitamos nuestras direcciones IP privadas. Recordamos que la IP privada de mi full node, o sea de mi máquina principal, terminaba en 05. Entonces escribimos chia.exe configure o configure y le pasamos el siguiente argumento: set-farmer-peer espacio la IP de nuestro full node, que es 192.168.0.5 2.8447, que es el puerto que va a utilizar esta máquina para comunicarse con la principal. Le damos a Enter y nos aparece un cartel que dice Farmer Peer Updated y que necesitamos reiniciar cualquier servicio de Chia. En este caso nosotros no lo tenemos corriendo, así que lo único que faltaría es iniciar nuestro harvester o cosechadora. Para esto escribimos chia.exe start y le pasamos la palabra harvester. Le damos a Enter, started daemon, iniciando daemon, Chia harvester iniciado. Fíjense que en la máquina principal ahora nos aparece que está recibiendo desafíos y buscándolos en 0152 y también en 02. Si esto les aparece en su full node, quiere decir que hicieron todo perfectamente y están farmeando con la máquina secundaria. Si nos vamos al administrador de tareas de la máquina secundaria, vamos a ver que en los procesos tenemos Chia y Start Harvester, mientras que en la máquina principal seguramente tenemos Wallet, Full Node, Harvester y mil cosas más. Bueno amigos, espero que les haya servido el video. No estuve subiendo videos estos días porque el 26 fue mi cumpleaños y la verdad me tomé una semanita de descanso. En realidad fue un día que me recontra escabié y 6 días de recuperación. Los tiempos no son lo que eran antes. Si siguieron todos los pasos, seguramente les habrá salido todo bien. Les dejo acá en la descripción algunos links de utilidad, unas cositas. Si tienen alguna duda, obviamente pueden dejarla en los comentarios. Los leo a todos, aunque a veces no llego a responder todos. Y si quieren chatear en vivo y en directo con otras personas que están en su misma situación, pueden unirse a nuestro grupo de Telegram. Les mando un fuerte abrazo. Hasta el próximo video. It's hard, I've been scarred from now fighting. Waking up, stomach is starved, I keep grinding. 6 a.m, life isn't hard, I keep reciting. It feels like I might fall apart, I keep trying. Sun's coming up and the glare is so blinding. I'm sick of hearing these